Ya sabéis que en Cometa de Sopa Kafka analizamos novelas a partir de su primera página. Hoy vamos a analizar El Palacio de Hielo de Tarjei Besas, de la editorial Trotalibros. Bienvenidos a Cómete la Sopa Kafka. El Palacio de Hielo, escrito en 1963 por Tarjei Besas, nos cuenta la historia de Sin y Un, dos amigas que viven en un pueblo frío y nevado de Noruega. Es la historia de una amistad, pero también es la historia de una promesa, la historia de un duelo, es la historia de todo un pueblo que ve cómo Sis se va haciendo poco a poco mayor. ¡Qué bien lo has contado! El Palacio de Hielo es el segundo título de una joven editorial, Trotalibros, y bueno, teniéndolo en la mano, vemos el cuidado que ha puesto su editor, Jan, desde la cubierta hasta la faja final. Con dos lápices. ¡Ay! Es una delicia, primero la cubierta, donde vemos ese faro característico de los libros de Trotalibros, que se identifica también en las librerías. Se agradece la tapadura, se agradecen las páginas de respeto, esa mancha tan bien hecha, esa letra de cuerpo grande, ese papel, en fin. La verdad es que le damos la enhorabuena al editor porque consigue que todo en el objeto libro esté pensado, esté buscado para conseguirnos una estupenda experiencia de lectura. Dame que no esté chupado. Dejándonos que hagamos mención a un detalle muy bonito, y es que en una de las últimas páginas el editor nos muestra todas las personas que han colaborado en el libro. ¿Cuánta gente hay detrás de un buen libro? Besas fue un autor noruego que nació en 1897 al lado de un lago, el lago Vingevat. A lo mejor era vikingo. Vivió 2 guerras mundiales, fue candidato al premio Nobel y tuvo que escribir 3 novelas antes de ver publicada su cuarta novela, que sería su primera novela publicada. Vale. Si uno busca la biografía de Besas en internet, sale en todas partes que el hombre estaba muy traumatizado por no haberse hecho cargo de la hacienda familiar, que es una cosa que supongo que traumatizaría mucho allá por principios del siglo XX en Noruega, porque es como, pues claro, Besas. Vale, y vamos ya con la primera página del Palacio de Hielo. Para los que no nos conozcáis mucho, sabéis que en Cometa de Sopa Kafka analizamos las novelas a partir de su primera página, y lo hacemos porque nos parece que en esa primera página ya está el alma de toda la novela y podemos saber si nos va a gustar el resto de la novela, si merece la pena seguir leyendo. Pero ¿hasta dónde la leo? Una muchacha de 11 años, de frente tersa y blanca, avanzaba en la oscuridad. Sis. En realidad aún era por la tarde, pero ya todo estaba oscuro. Otoño avanzado y helada. Estrellas, pero sin luna. Y nada de nieve que aportase resplandor. Por lo que la oscuridad era densa, aunque hubiese estrellas. A los lados se extendía el bosque, sumido en un silencio mortal, a pesar de todo lo que en ese momento estaría vivo y tiritando de frío en su interior. Sis, abrigada para soportar el frío, iba absorta en un sinfín de pensamientos. Se dirigía por primera vez a casa de esa chica a la que apenas conocía y que se llamaba Aún. Se encaminaba hacia algo nuevo y, por tanto, apasionante. Se estremeció. Lo primero que notamos es que la primera página del Palacio de Hielo es una muy primera página, en el sentido de te voy a contar una buena historia. Eso lo vemos ya en la primera frase, ¿no? Una muchacha de 11 años, de frente tersa y blanca, avanzaba en la oscuridad. Sis. Pero es que luego en el tercer párrafo continúa con esa cosa, ¿no? Se dirigía por primera vez a casa de esa chica a la que apenas conocía y que se llamaba Un. Se encaminaba hacia algo nuevo y, por tanto, apasionante. Son como esas historias clásicas de te voy a contar una pedazo de historia. Vemos en esta primera página también cómo esa protagonista, Sis, va camino de la casa de Un, a la que apenas conoce. Las dos niñas tienen la misma edad, tienen prácticamente la misma estatura, y Sis sabe que Un puede llegar a ser su amiga. Esto a los 11 años, claro, igual no lo recordamos nosotros que somos mayores, pero a los 11 años esto es la leche, esto es apasionante, esto es como la máxima expectativa del mundo mundial, pero lo que consigue Besas, y a mí me parece lo más difícil, es que consigue transmitirnos, recordarnos eso que nos pasó cuando tuvimos nuestro primer amigo, esa cosa como de volverte loco, y eso se transmite ya desde la primera página de la novela. A mí eso no me pasó. Y no solo eso, también en esa primera página se nos transmite el deseo de Sis por ver a su nueva amiga. También se nos transmite el miedo
por qué pasará. Es decir, un montón de sentimientos que quedan ahí reflejadas desde el principio. Pero lo interesante de esta primera página de Besas es que nos transmite todos estos sentimientos de Sin, sentimos con Sin, empatizamos con ella, pero el texto no tiene casi visibilidad. Es decir, al leer la primera página del Palacio de Hielo no somos capaces de ver en imágenes qué es lo que está sucediendo. Pero a pesar de eso, Besas maneja también las palabras, que es capaz de transmitirnos todos esos sentimientos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue Besas que sintamos con sin que podamos ver nada? Sis, sin. ¿Cómo consigue sis, sin? Hace tres cosas. La primera es que Besas, en muy poco espacio, nos describe los sentimientos y emociones de Sis de manera explícita, nos dice cómo se siente Sis. Y esto lo hace muy bien. Y en poco tiempo, como decía Víctor, nos transmite un montón de complejidad en esos sentimientos. Por un lado, vemos el miedo de Sis, el miedo en esa oscuridad, cuando dice eso de se estremeció. Pero también, ahora lo cojo un momento, pero también vemos el deseo de ser fuerte de Sis. Está presente sobre todo en la segunda página. Frío penetrante, pero Sis no temía el frío. No era eso, se estremeció un instante a causa del estallido en la oscuridad y luego volvió a apoyar el pie con firmeza en la carretera. Nos dice explícitamente cómo se siente Sis en ese momento. Además de ese miedo y ese deseo de ser fuerte, también está la expectativa, la ansiedad ante el encuentro con Un. Nos lo dice de manera muy bella Besas con esa frase de se encaminaba hacia algo nuevo y por tanto apasionante. La segunda manera de hacernos sentir sin visibilidad es construyendo una atmósfera. Decimos que hemos creado una atmósfera cuando a través de la descripción de un espacio y de un tiempo, no solo estamos describiendo ese espacio y ese tiempo, sino que estamos metaforizando un estado de ánimo. Estamos hablando de un sentimiento, de una emoción que envuelve el texto, que está ahí alrededor del personaje. Por ejemplo, cuando en el segundo párrafo Besas describe esa oscuridad, ese frío, ese bosque, cuando describe lo funesto de todo ese ambiente, no solo está hablando de ese espacio, sino que está hablándonos de la emoción que envuelve al pueblo y que envuelve a la protagonista, Sis. Esta intención del autor de unir los sentimientos y las emociones de los personajes con el paisaje se ve muy explícitamente en el último párrafo de la primera página, cuando dice: un sonoro estallido irrumpió en sus pensamientos, en su espera como si estuviera formando una grieta profunda e infinita. Procedía del hielo del gran lago de abajo. En estas frases, Besas está uniendo el sonoro estallido que interrumpe en sus pensamientos, que interrumpe esa espera, con el sonoro estallido del lago, de la grieta del lago helado, cuando se rompe. Es un estallido en sus pensamientos, es un estallido en el lago, ¿no? Sí. La tercera manera que utiliza Besas para hacernos sentir, sin usar tanto la visibilidad, que es un recurso que hoy está en todas las novelas, un poco influenciado por el cine seguramente, es a partir de los campos semánticos contrapuestos. En esta primera página ya tenemos el campo de la claridad y del oscuro, el campo semántico de la vida y de la muerte, el campo semántico del silencio y del estruendo. Se nos muestra ya en esa primera página cómo había una oscuridad densa, aunque es verdad que había estrellas, aunque aún no era del todo tarde. Se dice que a los lados del camino, en el bosque, había un silencio mortal, aunque todo estaba vivo y tiritando. Y también se dice que en medio de ese silencio sucede un sonoro estallido. Y lo más importante de lo que se nos dice es que esos pares de campos semánticos contrapuestos suceden al mismo tiempo, suceden a la vez. Se da la vida, pero también al mismo tiempo se da la muerte. Se da esa cosa tranquila, pero también está a punto de suceder la crisis, la grieta. Se da esa claridad, como en la frente de Sis, pero también está ahí acechando al mismo tiempo lo funesto. Es decir, lo que nos hace sentir el autor en esta primera página, con estos campos semánticos contrapuestos, con esta atmósfera que nos comentaba antes Emilia, es que en este camino hacia la casa de la amiga, en este ambiente aparentemente tranquilo y sosegado, puede suceder cualquier cosa, puede suceder lo inesperado. Pero tiene que ser en la otra porque ahí no se ve. Y por supuesto esta primera página de Besas tiene un estilo maravilloso. Lo vemos por ejemplo en el ritmo de las frases. Fijaos en el tiempo que hay entre pausas. Una muchacha de 11 años, de frente tersa y blanca, avanzaba en la oscuridad. Casi duran lo mismo. Y luego, Sis, ¿no? Es como que de repente
¡plam!, nos para la narración y enfatiza la figura de Sis. Tiene un manejo de ritmo maravilloso. Lo mismo ocurre con esa frase que ya hemos comentado de se estremeció, ¿no? Es como que de repente nos pausa otra vez entre párrafos. El que la misma frase sea un solo párrafo también pausa, ¿no? Fijaos un poco más en esa frase, se estremeció. Es una frase muy curiosa y muy bella porque es una frase bisagra. De alguna manera se puede leer hacia arriba o se puede leer hacia abajo. Conforme vamos leyendo, se encaminaba hacia algo nuevo y por tanto apasionante, se estremeció. Es decir, pensamos, se estremeció porque se encaminaba hacia algo nuevo y por lo tanto apasionante. Pero si seguimos leyendo, un sonoro estallido interrumpió en sus pensamientos. Parece que se estremeció por ese sonoro estallido que interrumpe sus pensamientos, ¿no? Y bueno, ninguna de las dos cosas o las dos cosas son verdad y esa frase está como operando hacia arriba y hacia abajo, que bueno, que es un ejemplo de una continuidad tremenda. Y que une, ¿no? Une tanto un estremecimiento como el otro, lo hace el mismo. El Palacio del Hielo nos parece una novela con personajes juveniles que tienen deseos y que tienen miedos juveniles, pero que al mismo tiempo, y esa es la dificultad, atrapa al lector adulto, lo sobrecoge, y la verdad es que a mí hacía tiempo que, por ejemplo, cuando el personaje de Un va andando por encima del hielo, que el narrador nos dice 50 veces que ese hielo es muy ancho y que es imposible que pase nada, pues yo lo leía y estaba viendo, se va a caer dentro del hielo, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Ha conseguido engancharme. Besas ha conseguido meterme absolutamente en la novela. Eso no es un spoiler, ¿no? Una novela, como decía Emilia, con un estilo suave, sencillo, pero muy eficaz, con una voz blanda como la nieve, respetuosa con el dolor, cuidadosa, paciente, pero a la vez firme, a la vez clara, sin duda. Es una voz con la que se pueden contar muchas cosas. Y en fin, una novela que recomendamos muy mucho, no solo para los que os gusten las buenas historias, que lo es una pedazo de historia, sino simplemente para los que os guste la buena literatura. Un momento. Suscribíos al canal que en realidad, pues no sé, ¿qué decimos? Le vamos a decirle que se suscriban. Pero, ¿qué argumento? Para suscribiros podéis pulsar por aquí. Y para ver más vídeos de Cómete la sopa Kafka, podéis darle aquí. ¡Chao! ¡Chao! Pues ya está. Ya está. Muy bien, ¿no? Muy bien. No borres. Fotos. Fotos. Fotos.